¿Alguna vez has sentido que no estás preparado para servir a Dios? Tal vez piensas que te falta experiencia, recursos o reconocimiento. Pero, ¿y si el Señor quiere formarte y enseñarte a depender completamente de Él mientras sirves? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, descubriremos 7 principios que Jesús dio a sus discípulos antes de enviarlos a su primera misión. Veremos que Dios no solo llama, también capacita, guía y sostiene a sus seguidores. Acompáñanos en esta enseñanza titulada ¿Cómo prepararte para servir a Jesús? Llegamos a una nueva etapa en nuestro estudio del Evangelio de Lucas y con ello a una nueva fase en el ministerio de Jesús. Está comenzando su tercer año de ministerio terrenal y este es un momento particularmente importante porque los 12 discípulos reciben su primera misión oficial. El Evangelio de Mateo añade que fueron enviados inicialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje era el siguiente: el rey ha llegado. Pero lamentablemente Israel no creería ese mensaje, y más adelante el Evangelio pasaría a anunciarse a todas las naciones. Hasta este punto, los 12 discípulos habían estado en el aula, aprendiendo de Jesús. Habían estado en la sala de observación, por así decirlo, mirando cómo Él estaba obrando. Pero ahora en el capítulo 9 ocurre un giro que seguramente los tomó por sorpresa. Jesús los lanza al escenario, los pone en el centro de atención. Según el Evangelio de Marcos, Jesús los envía de 2 en 2. Es una especie de viaje misionero a corto plazo que duraría unas semanas. Y este relato transmite un sentido de urgencia. Note lo que dice Lucas 9, versículos 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y antes de enviarlos, Jesús les da una especie de lista de preparación, algo así como un manual práctico para esta misión. Dividí este pasaje en 7 enseñanzas clave, instrucciones inmediatas para los discípulos, pero que también tienen implicaciones prácticas para el día de hoy. Podríamos expresar la primera enseñanza así: no olvides que sin Cristo no puedes hacer nada. Si volvemos al versículo 1, queda claro que todo lo que los discípulos iban a necesitar provenía de una fuente externa, Jesús mismo. Les otorgó sus credenciales mesiánicas, o sea, su sello de autoridad como rey. Y en caso de que alguien no creyera en sus credenciales, también les dio poder para enfrentar demonios y sanar enfermedades. En otras palabras, les dio el poder para revertir la maldición del pecado, lo que es una muestra anticipada de la restauración completa que solo el rey puede traer en su reino. Era un pequeño anticipo del poder del reino de Dios. Esa autoridad y ese poder iban a validar el mensaje que anunciarían. También confirmarían que ellos eran verdaderos mensajeros del rey. Pero no olvide esto: todo, absolutamente todo, provenía de Cristo. Como Jesús mismo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esa imagen de la vid y los pámpanos es poderosa, porque el Señor nos indica que la capacidad para dar fruto para Él depende completamente de permanecer conectados al Señor. Y sabe que lo mismo ocurre con nosotros hoy.
No importa cuán preparados estemos, cuánta experiencia tengamos, si no estamos conectados a Cristo, dejamos de ser útiles en su obra. Y esa verdad es, a su vez, una promesa alentadora, ¿verdad? Porque todo lo que usted necesita para vivir para Cristo, para cumplir su llamado y para llevar mucho fruto, todo lo que necesita para correr la carrera de la fe, ya le ha sido provisto por medio del Señor. Continuando, el segundo principio que encontramos en esta lista es el siguiente: no intentes ser original. En otras palabras, no inventes tu propio mensaje, mantente fiel. Observe nuevamente el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios. Y luego en el versículo 6 se nos dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Anunciar el reino de Dios era predicar el Evangelio. Ese era el mensaje que debían proclamar. El rey ha llegado, así que arrepiéntanse, crean, ríndanse a su autoridad. Mire, los discípulos no tenían que crear un mensaje nuevo. De hecho, estos predicadores apostólicos originales no eran originales en absoluto. La palabra usada aquí para predicar describe la labor de un heraldo en tiempos antiguos. El heraldo llegaba a la plaza del pueblo con un pergamino en la mano y proclamaba en voz alta el mensaje oficial del rey. No era su opinión, no eran sus ideas. Él simplemente leía en voz alta lo que se le había encargado anunciar. Y los discípulos aquí, aunque ahora estaban en el centro del escenario, bajo los reflectores, por así decirlo, no debían olvidar que eran mensajeros y no autores. Y sabe que lo mismo se aplica a nosotros hoy. Los predicadores y maestros fieles no se inventan el mensaje, solo transmiten el mensaje del Rey. Y es que la autoridad del mensajero no radica en su carisma, en su creatividad o su estilo, radica en el origen del mensaje. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 2 Timoteo 4, del 2 al 3. En tiempos donde la novedad parece más atractiva que la verdad, el llamado sigue siendo el mismo. Predica la palabra, tal como fue dada. Así que no intente ser original, sea fiel. Acepte con humildad el rol de heraldo del Rey. Ahora, en tercer lugar, Jesús les dice a sus discípulos algo que seguramente sorprendió a más de alguno. En Lucas 9:3 dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Me imagino a Natanael levantando la mano desde el fondo y diciendo, Señor, ¿podrías repetir eso? ¿Dijiste que no vamos a llevar nada? Así es, no empaquen nada para el camino. Y si la palabra nada les parece un poco general, permítame definírselo. No lleven bordón. Lo más probable es que se refiera a no llevar un bastón adicional. Normalmente se usaba uno para caminar y protegerse. No lleven alforja, una palabra que puede referirse a la bolsa de un mendigo o una especie de mochila de viaje. También les dice que no lleven pan, ni dinero, ni una segunda túnica, es decir, una muda de ropa. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Él les está diciendo que deben viajar livianos y así depender completamente de Dios. Y es que este viaje misionero de 4 a 6 semanas sería una experiencia diseñada para ejercitar su fe. Jesús quería que ellos aprendieran una lección invaluable, que cuando Dios te envía, Él también provee, incluso si lo hace en el último momento. Querido oyente, Dios no te envía para luego abandonarte. Ahora bien, no lo malinterprete. Jesús no está diciendo que nunca debe planificar, que simplemente salga improvisando y que sea lo que Dios quiera. Más adelante, en Lucas 22,
Los discípulos sí podrán llevar dinero, bastón e incluso una espada. Pero en esta misión inicial, el Señor quiere marcarles profundamente el sentido de urgencia que deben ir ya y sobre todo un sentido de dependencia. El Señor les va a enseñar que no todo se puede prever ni preparar. Van a haber tantas cosas que pueden necesitar. Y habrían momentos en que lo único que podrían hacer era confiar en Dios. Y vaya si esta experiencia los marcó. Más adelante Jesús les va a preguntar, «Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?» Y ellos dijeron, «Nada». Ellos nunca olvidaron esta primera misión. El Señor les estaba enseñando a confiar. Y esa confianza los acompañaría en cada nuevo desafío. Ahora el Señor añade otro elemento a su lista de instrucciones, y podríamos titularlo, «No seas interesado». Jesús dice en Lucas 9, versículo 4, «Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y de allí salid». El Evangelio de Mateo lo clarifica un poco más, y en Mateo 10:11 leemos, «Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis». La idea de que alguien sea digno se refiere a una persona que recibe el mensaje del Rey. O sea, si alguien cree en el Evangelio que están predicando y les ofrece hospedaje, acéptenlo. Es digno. Pero aquí viene la advertencia. No cambien de casa si alguien más ofrece un mejor lugar. Quizás al principio están durmiendo en el suelo, pero luego otra familia cree en el mensaje del Evangelio y ellos tienen una habitación de huéspedes con aire acondicionado y un jacuzzi. No se muden. O quizás el chef del pueblo se convierte y los invita a quedarse con su familia. Han estado comiendo lo mismo todos los días en la primera casa porque eso es todo lo que pueden ofrecer. Así que qué bendición que Dios salvó al cocinero, ¿verdad? Me voy para allá. No tan rápido. Ahora, recuerde, querido oyente, Jesús no les permitió llevar comida, lo que significa que la provisión del Señor vendría directamente a través de su pueblo. Y a todo esto, ese principio sigue vigente hasta hoy. La forma principal en la que Dios provee a sus mensajeros es a través de personas que Dios toca con el mensaje del Evangelio que predicaron. Pero hay una advertencia importante aquí. No se aprovechen de esas personas. No las traten como peldaños hacia algo más cómodo. No usen la hospitalidad de alguien como un escalón hasta encontrar algo mejor. Quédate en esa primera casa. No te vuelvas un visitante interesado. Sé agradecido. A todo esto, la instrucción del Señor también toca un tema bastante profundo, ¿verdad? El contentamiento. Y es que es fácil convencernos de que merecemos más solo porque estamos sirviendo al Señor. Pero escuche, la fidelidad no siempre va recompensada con comodidad. El apóstol Pablo escribió, «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece». Filipenses 4, 11 y 13. Y en el contexto de este pasaje, todo lo puedo significa puedo pasar necesidad o abundancia y aún así mantenerme firme. El contentamiento verdadero no se basa en lo que recibimos, sino en quién nos ha enviado. Continuando, el Señor añade otro punto más en esta lista de instrucciones, y es la siguiente: no esperes aplausos de todos. Jesús dice en el versículo 5, «Y en cualquier ciudad donde no os reciban, salid de allí, y sacudid el polvo de vuestros pies como testimonio contra ellos». En otras palabras, prepárense para el rechazo. Van a llegar a algunas aldeas donde nadie va a creer su mensaje. Nadie les ofrecerá hospedaje, nadie aceptará la noticia de que el rey ha llegado. De hecho, los van a echar.
Así que cuando eso ocurra, lo que tienen que hacer es sacudirse el polvo de los pies al salir de ese lugar. Ese gesto era una señal pública de separación. En esencia estaban diciendo, ni siquiera queremos llevarnos el polvo de este lugar, porque ustedes han rechazado al rey y están en peligro de enfrentar su juicio. Así que no queremos ni siquiera identificarnos con ustedes. Pero fíjese bien lo que Jesús no les dice. Bueno, quizás los rechazaron porque predicaron muy duro, o tal vez no explicaron bien los beneficios del reino. Tal vez debieron ser más positivos. No, Jesús los está preparando desde el principio para enfrentar incredulidad y rechazo. Algunos pueblos los van a invitar a cenar, mientras otros los van a echar a patadas. Y cuando eso suceda, no diluyan el mensaje para que los vuelvan a invitar. No se vayan en silencio, ni con vergüenza. Dejen en claro que han rechazado la invitación del rey, y que eso los coloca bajo el juicio de Dios. Querido oyente, cuando usted entrega el Evangelio de verdad, no espere aplausos o una ovación. El teólogo J.C. Ryle comentó este pasaje hace más de un siglo y escribió: todo ministro, misionero, evangelista o maestro de la Biblia haría bien en tomar en serio estas instrucciones del Señor. No deben desanimarse si su labor parece en vano. Deben recordar que Jesús les advirtió claramente a los primeros predicadores que envió que no todos creerían. Así que trabajemos con paciencia, sembrando la semilla sin desmayar. Nuestro deber es sembrar. Los resultados pertenecen a Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los resultados son maravillosos? ¿Qué sucede cuando el impacto del ministerio es evidente y visible e incluso impresionante? Permíteme agregar el sexto elemento de esta lista. No te dejes distraer por el éxito. Note el versículo 7. Oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Eso significa que él estaba intentando repetidamente tener una audiencia con Jesús. O sea, probablemente envió mensajeros, trató de organizar una visita, quizás incluso quiso que los discípulos fueran a su palacio. En este punto, Herodes habría desplegado la alfombra roja para recibir a los 12. Estaba ansioso por ver en persona su poder milagroso. Vaya contraste con que te saquen corriendo de un pueblo por predicar. Y es que, querido oyente, no todas las pruebas llegan en forma de oposición. A veces, el peligro se presenta envuelto en reconocimiento, en puertas abiertas, en buenos resultados. El éxito puede convertirse en una distracción espiritual si no se maneja con humildad. Imagínese lo que sería si usted tuviera por 6 semanas el poder de sanar a toda persona enferma que encontrara, de liberar con una sola palabra a quienes están atados por el maligno. Cada persona poseída por demonios es liberada, cada enfermo terminal sanado, cada ciego con solo tocarlo comienza a ver. Las multitudes se amontonan, los elogios llueven, los reporteros quieren entrevistas. Su nombre corre de aldea en aldea. Todo eso puede ser muy emocionante, ¿verdad? Pero también muy peligroso. No es casualidad que unos meses después los discípulos comenzarán a discutir entre ellos sobre quién es el más grande. ¿De dónde salió esa idea? Probablemente empezó aquí. ¿Viste lo que logré en esa aldea? Sané 3 leprosos en una sola tarde. Eso no es nada, yo sané a 10 en una sola hora. Yo sané a tantos que hasta me dieron la llave de la ciudad.
Eso no es nada. Yo prediqué y todo el pueblo se convirtió. Yo soy el más grande. Me recuerda la historia de un niño que estaba jugando en el patio de su casa. Llevaba puesta su gorra de béisbol, tenía en las manos un bate de plástico y una gran pelota de plástico. Estaba practicando solo, y su mamá lo escuchó decirse en voz alta: «Soy el mejor bateador del mundo». Lanzó la pelota al aire, le tiró con todas sus fuerzas y falló por completo. Murmurando dijo: «Strike 1». Recogió la pelota, se la lanzó de nuevo y repitió más fuerte: «Soy el mejor bateador del mundo». Pero volvió a fallar. «Strike 2», dijo algo desanimado. Pero no se dio por vencido. Recogió la pelota, la lanzó al aire por tercera vez, gritando aún más convencido: «Soy el mejor bateador del mundo». Y una vez más, falló. Se quedó en silencio unos segundos, mirando la pelota en el suelo, y finalmente dijo con una gran sonrisa: «Vaya, soy el mejor lanzador del mundo». Y el punto es este: el deseo de tener éxito puede ser una de las tentaciones más peligrosas si no se somete al Señor. Un autor escribió: «La derrota puede quebrantar tu corazón, pero el éxito puede inflar tu cabeza. Y ambas cosas pueden ser mortales». Por eso, este último punto en la lista es tan importante para su corazón y el mío, y es el siguiente: no olvides contarle todo a Jesús. Mire lo que ocurre al final de ese primer viaje en el versículo 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, Jesús se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces, con mucha sabiduría, Jesús aparta un tiempo después de este primer viaje para que descansen y para que le comenten acerca de sus experiencias. Sin duda, cada pareja de discípulos había vivido cosas distintas. Algunos vieron más frutos que otros, algunos tuvieron resultados más emocionantes que otros, algunos enfrentaron sufrimientos más intensos, algunos presenciaron más conversiones, otros vivieron sanidades más dramáticas, algunos fueron rechazados más fuertemente, algunos comieron mejor que otros, y algunos fueron tratados con más amabilidad. Y note qué bondadoso es el Señor. No olvide que Jesús ya conocía cada detalle de lo que ellos habían vivido, y aún así Él quiso escucharlos. Los invitó a contarle todo. Los llevó aparte y los escuchó, mientras le relataban cada experiencia del viaje. Esa fue también una oportunidad para que Jesús los aconsejara y los corrigiera si fuera necesario, los afirmara, los animara, les enseñara y los preparara para la próxima vez que los enviara. Querido oyente, este primer viaje misionero de los discípulos fue mucho más que una asignación temporal. Fue una etapa de formación, de dependencia, de pruebas y de propósito. Desde el llamado hasta el regreso, el Señor nos dejó unos principios que siguen siendo igual de necesarios para nosotros hoy. Aquí están nuevamente. Primero, no olvides que sin Cristo no puedes hacer nada. Segundo, no intentes ser original, mantente fiel al mensaje. Tercero, no confíes en lo que puedas empacar, viaja liviano y confía en el Señor. Cuarto, no seas interesado. Las personas no son peldaños que se usan y se dejan. Quinto, no esperes aplausos de todos. Prepárate para el rechazo y no diluyas el Evangelio. Sexto, no te dejes distraer por el éxito. No permitas que se te suba a la cabeza. Recuerda que sin Cristo eres nada. Y finalmente, no olvides contarle todo
a Jesús. Él quiere escucharte. No todos los días, como discípulos del Señor Jesucristo, van a ser iguales. Algunos se van a sentir como una batalla cuesta arriba y otros como una dulce cosecha, pero cada día es una oportunidad para representar al Rey. Cada conversación, cada decisión, cada paso forma parte de una misión que es más grande que nosotros. Y aunque no lo veas en el momento, cuando caminas en obediencia, Cristo está obrando. Él no te ha llamado a producir resultados, sino a ser fiel. No te llama a impresionar, sino a confiar. No te llama a hacerlo todo, te llama a caminar con Él y contarle todo cuando regreses. ¿Estás viviendo así? ¿O te has acostumbrado a moverte por inercia, sin detenerte a hablar con el Rey que te envió? Tal vez hoy regreses cansado, o tal vez confundido, o quizás emocionado por lo que Dios está haciendo. Sea cual sea tu caso, acércate a Jesús. Háblale. Escúchalo. Deja que Él afirme tu llamado y te prepare para lo que viene. A veces el acto más espiritual que podemos hacer después de escuchar su palabra es quedarnos en silencio y hablar con Él. Y mañana, cuando se ponga de pie, recuerde que no enfrenta un día cualquiera. Es una nueva oportunidad para caminar con propósito, para hablar con verdad y vivir con fidelidad. No importa cuán grande sea el reto, ni cuán pequeñas se sientan sus fuerzas, Cristo sigue siendo suficiente. Él va delante de usted. Él le dará lo necesario y lo usará a usted para reflejar su gloria. Puede que hoy estés en medio de un llamado difícil, o tal vez te estés preparando para dar tu primer paso de obediencia. No olvides, el Señor no te envía solo, ni sin dirección. Él te equipa, te sostiene y te escucha en el camino. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estuvimos en el programa titulado ¿Cómo prepararte para servir a Jesús?, parte de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas titulada En el centro de atención. Te animamos a seguir preparándote para servir al Señor profundizando en su palabra. Visita sabiduriainternacional.org y explora los recursos disponibles para crecer en tu llamado. Te esperamos en nuestra próxima lección, aquí, en Sabiduría para el Corazón.